¿realmente existía una rivalidad entre Jorge Negrete y Pedro Infante? Cuando se habla de las grandes figuras del cine de oro mexicano, dos nombres destacan por encima de todos, Jorge Negrete y Pedro Infante. Ambos conquistaron al público con su talento, su carisma y sus inolvidables interpretaciones, convirtiéndose en auténticos símbolos de la cultura mexicana. Durante años, los admiradores discutieron sobre quién era el mejor. Mientras unos defendían la elegancia y poderosa voz de Jorge Negrete, otros preferían la sencillez y cercanía que transmitía Pedro Infante. Esta constante comparación dio origen a una de las historias más comentadas de la época, la supuesta rivalidad entre ambos artistas. Por eso, el estreno de Dos tipos de cuidado en 1953 causó una enorme expectativa. La película marcó la primera y única ocasión en que estas dos leyendas compartieron los créditos principales, algo que parecía imposible para muchos. La prensa aprovechó el acontecimiento para alimentar rumores. Se decía que los dos actores competían ferozmente por el primer lugar dentro de la industria cinematográfica y musical. Incluso llegaron a circular historias sobre discusiones y enfrentamientos entre ellos. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a conocerse versiones muy distintas. El director Ismael Rodríguez, quien trabajó de cerca con ambos, explicó que Pedro Infante no estaba completamente convencido de participar junto a Jorge Negrete, pero no porque existiera enemistad. Según relató, Pedro sentía una gran admiración por Negrete y consideraba que poseía muchas cualidades que lo hacían destacar. Jorge había recibido formación militar, dominaba varios idiomas, tenía una presencia imponente y una voz extraordinaria. Ante eso, Pedro llegó a pensar que podría quedar en segundo plano frente a una personalidad tan fuerte. Al mismo tiempo, también se ha mencionado que Jorge Negrete reconocía el enorme impacto que Pedro tenía entre el público. Para aquellos años, el sinaloense era uno de los artistas más queridos y exitosos de México. Más que una rivalidad basada en el resentimiento, lo que existía era una competencia natural entre dos grandes estrellas que se respetaban profundamente. Durante la filmación de Dos tipos de cuidado, la relación entre ellos fue cordial y amistosa. Quienes estuvieron presentes en el rodaje recordaron un ambiente agradable, lleno de bromas, conversaciones y momentos de compañerismo. Incluso existe la anécdota de que Pedro Infante nunca se sintió cómodo llamando a Jorge por su nombre de pila y prefería dirigirse a él con respeto, llamándolo siempre Don Jorge. También se sabe que ambos coincidieron tiempo atrás en eventos musicales. En una ocasión participaron en un festival dedicado a la Virgen de Guadalupe y protagonizaron un momento curioso cuando ninguno logró recordar correctamente la letra de una canción que debían interpretar. Otro detalle que demuestra el aprecio entre ellos fue el homenaje que Pedro realizó tras la muerte de Jorge Negrete. A través de un corrido dedicado al charro cantor, expresó el reconocimiento que sentía hacia quien había sido una figura fundamental dentro del espectáculo mexicano. Por otra parte, Jorge Negrete desempeñó un papel importante como defensor de los trabajadores del cine. Desde su posición sindical apoyó a numerosos artistas y, según algunas versiones, también contribuyó a que Pedro obtuviera mejores oportunidades profesionales dentro de la industria. Aunque no llegaron a convertirse en amigos inseparables, todo indica que entre ellos existió una relación basada en la admiración mutua y el respeto profesional. La imagen de dos enemigos irreconciliables parece haber sido más una creación de los medios y de la competencia entre sus seguidores que una realidad. Al final, Jorge Negrete y Pedro Infante compartieron algo mucho más importante que cualquier rivalidad, el privilegio de convertirse en dos de las figuras más grandes e inolvidables de la historia del cine de oro mexicano. ¿Capulina tenía un hermano gemelo? La verdad detrás de uno de los mitos más curiosos del cine de oro mexicano. A lo largo de los años han surgido muchas historias alrededor de la vida de Gaspar Enainé, mejor conocido como Capulina. Algunas tienen que ver con sus orígenes familiares, otras con su apellido y hasta con supuestos parentescos con familias de gran influencia económica. Sin embargo, uno de los rumores más persistentes fue el que aseguraba que el famoso comediante tenía un hermano gemelo idéntico. Capulina fue una de las figuras más queridas de la comedia mexicana.
Su imagen de hombre sencillo y amable lo convirtió en el llamado rey del humorismo blanco, y aunque gran parte de su vida estuvo expuesta al público, todavía existen anécdotas y leyendas que siguen despertando curiosidad. Gaspar Enainé nació en Puebla el 6 de enero de 1927. Desde muy joven soñó con convertirse en artista y comenzó a construir una carrera que terminaría llevándolo a la fama nacional. Gracias a su cercanía con el público, se conocen muchos detalles de su vida personal, incluyendo que solamente tuvo 2 hermanas llamadas Dolores y Carmen. Entonces, ¿de dónde surgió la historia de su supuesto hermano gemelo? Todo comenzó por una película estrenada en 1974 titulada El Sonámbulo. En esta cinta, Capulina interpretó 2 personajes completamente diferentes, Capulina y Capulón, 2 hermanos idénticos nacidos el mismo día. La trama mostraba a 2 hombres con personalidades opuestas. Uno era trabajador, responsable y siempre intentaba resolver los problemas familiares. El otro era sonámbulo, travieso y constantemente metía a todos en complicaciones. La caracterización fue tan convincente que muchos espectadores comenzaron a preguntarse si realmente existía un hermano gemelo de Capulina que había permanecido oculto durante años. Con el tiempo, la historia fue creciendo hasta convertirse en una de las bromas favoritas durante el Día de los Inocentes. Aunque siempre fue desmentida, el mito continuó circulando entre los admiradores del actor. Lo que pocas personas saben es que sí existió alguien a quien llegaron a llamar el gemelo de Capulina. Se trataba de Ernesto Medina, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Gory Medina. El parecido físico entre ambos era sorprendente. Compartían rasgos faciales muy similares, un bigote casi idéntico y una apariencia que podía confundir a cualquiera que los viera juntos. Pero la semejanza no era la única razón por la que se ganó ese apodo. Gory Medina trabajó durante años como doble de acción de Capulina en varias de sus películas. Su experiencia como luchador profesional lo convertía en la persona ideal para realizar escenas de golpes, caídas y situaciones de riesgo. Gracias a él pudieron filmarse secuencias en películas como Capulina contra los monstruos, Capulina contra las momias y Capulina contra los vampiros, además de algunas producciones que protagonizó junto a su inseparable compañero Viruta. Los productores confiaban plenamente en Medina porque dominaba las técnicas necesarias para ejecutar escenas peligrosas sin poner en riesgo a los actores. De hecho, algunas personas que trabajaron en aquellos rodajes aseguraban que, cuando ambos coincidían en el set, era difícil distinguir quién era quién a simple vista. La carrera de Gory Medina siempre estuvo ligada a la lucha libre. Desde joven admiró a grandes figuras del cuadrilátero y llegó a entrenar con importantes maestros del deporte. Su talento llamó la atención de productores de televisión y cine, quienes rápidamente vieron en él al doble perfecto para Capulina. Curiosamente, la fama de aquel supuesto gemelo llegó a ser tan grande que incluso después de la muerte de Capulina muchas personas preguntaban qué había sido de su hermano idéntico. La realidad es que Capulina nunca tuvo un hermano gemelo. Sin embargo, gracias al increíble parecido de Gory Medina y a los personajes que interpretó en la pantalla, nació una de las leyendas más curiosas alrededor del inolvidable rey del humorismo blanco. ¿Quiénes fueron los grandes amores de Pedro Infante? Pedro Infante no solo conquistó al público con su voz, su talento y su inolvidable presencia en la pantalla grande. El llamado ídolo de México también fue conocido por su enorme carisma, una cualidad que lo convirtió en uno de los hombres más admirados de su época. A lo largo de los años, la prensa siguió de cerca su vida sentimental y alimentó la fama de galán que acompañó al actor durante gran parte de su carrera. Sin embargo, más allá de los rumores y las especulaciones, fueron pocas las mujeres que realmente dejaron una huella profunda en su vida. La primera y quizá la más importante de todas fue su madre, María del Refugio Cruz Aranda. Quienes conocieron a Pedro aseguraban que mantenía una relación muy cercana con ella. El actor sentía un enorme respeto y cariño por su madre, a quien consideraba uno de los pilares más importantes de su existencia. Se dice que Pedro siempre procuró apoyarla y que incluso le prometió trabajar incansablemente para darle una mejor vida. Numerosas fotografías muestran el afecto que existía entre ambos, reflejado en abrazos, sonrisas y gestos de cariño que rara vez ocultaba ante las cámaras.
La muerte de Pedro Infante fue un golpe devastador para María del Refugio. El dolor fue tan grande que menos de un año después ella también falleció, sin haber logrado superar la pérdida de su hijo. En el terreno amoroso, el primer gran romance conocido de Pedro fue Guadalupe López, una joven de su natal Sinaloa. Ambos eran muy jóvenes cuando iniciaron su relación y, siendo apenas adolescentes, se convirtieron en padres de una hija llamada Guadalupe Infante. Aunque nunca llegaron al matrimonio, Pedro asumió la responsabilidad de su hija y mantuvo contacto con ella a lo largo de su vida. Tiempo después apareció una mujer que sería fundamental para su futuro, María Luisa León. Originaria también de la región sinaloense, María Luisa era 10 años mayor que Pedro. Contrajeron matrimonio en 1937 y fue ella quien impulsó al joven cantante a buscar nuevas oportunidades en la Ciudad de México. Muchos consideran que sin el apoyo de María Luisa, la carrera artística de Pedro quizás habría seguido un rumbo muy diferente. Sin embargo, con el paso de los años la relación comenzó a deteriorarse. La distancia y las exigencias de la fama terminaron afectando el matrimonio, aunque legalmente continuaron unidos durante mucho tiempo. Mientras su popularidad crecía, Pedro conoció a otra de las mujeres más importantes de su vida, Lupita Torrentera. La joven bailarina inició una relación con el actor que se prolongó durante varios años y de la cual nacieron 3 hijos, Graciela, Pedro y María Guadalupe. La historia de ambos estuvo marcada por momentos felices, pero también por profundas tragedias. Su hija Graciela falleció siendo apenas una bebé, una pérdida que afectó enormemente a la pareja. Finalmente, la relación terminó cuando Lupita descubrió que Pedro mantenía un romance con otra mujer. Esa mujer era Irma Dorantes. Los actores se conocieron a finales de la década de los 40 durante una filmación. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, pronto iniciaron una relación sentimental. Con el paso de los años decidieron casarse en Yucatán. Sin embargo, el matrimonio estuvo rodeado de polémica debido a que Pedro seguía legalmente unido a María Luisa León. La situación derivó en conflictos legales que obligaron a invalidar la unión matrimonial con Irma Dorantes, convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos de la vida personal del actor. Pero si existe una mujer cuyo nombre siempre estará ligado al de Pedro Infante, esa es Blanca Estela Pavón. Curiosamente, entre ellos nunca existió un romance confirmado. Sin embargo, la química que mostraban en pantalla era tan natural que millones de espectadores llegaron a creer que también eran pareja fuera de los estudios de cine. Juntos protagonizaron algunas de las películas más recordadas de la época de oro, entre ellas Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los tres huastecos, Cuando lloran los valientes y La mujer que perdí. Su conexión artística fue tan especial que se convirtieron en una de las parejas más queridas de la historia del cine mexicano. El destino, sin embargo, fue cruel con ambos. Blanca Estela Pavón perdió la vida en un accidente aéreo en 1949, cuando apenas tenía 23 años de edad. Años más tarde, el 15 de abril de 1957, Pedro Infante también fallecería en un accidente de aviación, dejando inconclusa una carrera que lo había convertido en una leyenda. Así, entre amores, amistades, éxitos y tragedias, la vida sentimental de Pedro Infante sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes de la historia del cine de oro mexicano. El legado poco conocido de Pedro Infante en San Luis Potosí. Cuando se habla de Pedro Infante, la mayoría recuerda sus películas, sus canciones y el enorme cariño que despertó entre millones de mexicanos. Sin embargo, existe una historia poco conocida que demuestra la generosidad del ídolo de México y que dejó una huella permanente en Ciudad Valles, San Luis Potosí. A finales de la década de los 40, la región huasteca comenzó a vivir una etapa de crecimiento gracias a la apertura de importantes carreteras que facilitaron el acceso de visitantes y turistas. Poco a poco, Ciudad Valles se convirtió en una de las puertas de entrada a la Huasteca potosina y empezó a recibir a destacadas personalidades del espectáculo nacional. Entre los artistas que visitaron la región estuvieron figuras tan importantes como Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas y, por supuesto, Pedro Infante. Por aquellos años, la situación educativa en Ciudad Valles era complicada.
Existían pocas escuelas y muchas de ellas enfrentaban serias carencias económicas. Uno de los planteles más importantes de la ciudad necesitaba urgentemente mejores instalaciones para atender a un número cada vez mayor de estudiantes. Las autoridades escolares soñaban con construir una nueva escuela que ofreciera mejores condiciones para los niños y niñas de la localidad. Sin embargo, el principal obstáculo era la falta de recursos económicos. En 1950 surgió una oportunidad inesperada. Desde Tampico llegó la noticia de que Pedro Infante ofrecería una presentación en el puerto tamaulipeco. Al enterarse, un grupo integrado por maestros, padres de familia y autoridades municipales decidió viajar para solicitar personalmente la ayuda del famoso artista. La petición era sencilla pero ambiciosa. Querían que Pedro participara en un evento benéfico cuya recaudación sería destinada a la construcción del nuevo plantel educativo. La respuesta del cantante sorprendió a todos. Sin pensarlo demasiado, Pedro Infante aceptó colaborar con la causa. No pidió honorarios ni condiciones especiales. Simplemente decidió ayudar. Poco tiempo después llegó a Ciudad Valles acompañado de su gran amigo y compadre Antonio Badú para participar en el espectáculo. La noticia provocó una auténtica revolución entre los habitantes de la región. Miles de personas acudieron al evento. No solamente llegaron familias de Ciudad Valles, sino también visitantes procedentes de diferentes municipios de San Luis Potosí que querían ver de cerca a una de las máximas estrellas del país. La asistencia fue tan grande que muchas personas improvisaron lugares para observar el espectáculo. Algunos colocaban mesas unas sobre otras para obtener una mejor vista, mientras otros ocupaban cualquier espacio disponible con tal de no perderse la presentación. Aquella noche se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados de la historia de la ciudad. Durante el evento, Pedro demostró una vez más su cercanía con la gente. Entre bromas y ocurrencias prometió darle un beso a la joven más bonita del lugar. La elegida fue una joven vallense llamada Gloria Pacheco, quien recibió un beso en la mejilla de parte del famoso cantante, convirtiéndose en protagonista de una anécdota que aún es recordada por muchos habitantes de la región. El resultado del festival superó todas las expectativas. Gracias a la generosa respuesta del público y a la participación desinteresada de Pedro Infante, se logró reunir el dinero necesario para comenzar la construcción de la nueva escuela. Años más tarde, el proyecto se convirtió en realidad y la institución abrió sus puertas para recibir a generaciones de estudiantes, dejando como legado una obra que transformó la educación en la ciudad. Con el tiempo surgieron más escuelas en distintas zonas de Ciudad Valles, contribuyendo al crecimiento educativo de toda la región. Pero la historia de Pedro Infante y Ciudad Valles no terminaría allí. El destino quiso que la ciudad también estuviera relacionada con uno de los momentos más tristes de la historia del espectáculo mexicano. La mañana del 15 de abril de 1957, cuando Pedro Infante perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en Mérida, Yucatán, una operadora telefónica de Ciudad Valles fue de las primeras personas en recibir la noticia. Poco después, la información llegó a una radiodifusora local, convirtiéndose en una de las primeras estaciones del país en informar sobre la tragedia que conmocionó a México entero. La muerte del actor puso fin a una carrera extraordinaria. A lo largo de sus 39 años de vida, Pedro Infante filmó cerca de 60 películas, grabó cientos de canciones y obtuvo importantes reconocimientos internacionales que consolidaron su lugar entre los artistas más importantes de la historia mexicana. Sin embargo, más allá de los premios y la fama, historias como la de Ciudad Valles permiten recordar al hombre generoso que siempre estuvo dispuesto a tender la mano cuando alguien necesitaba ayuda. Quizá por eso, décadas después de su partida, Pedro Infante sigue siendo mucho más que una estrella del cine de oro, continúa siendo un símbolo de cercanía, humildad y solidaridad para millones de mexicanos.